Continuamos con el espacio de entrevista de Informa TVX. Ya se encuentra con nosotros, le hemos dicho, David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional. Importantes temas estaremos abordando durante los próximos minutos, por eso es importante que ustedes participen de esta entrevista. Les recuerdo, nuestras redes sociales están abiertas en @expresatvx y @canaltvx. Todas sus intervenciones son transmitidas en la parte inferior de esta pantalla durante esta entrevista. Hablemos del contexto de lo que estaremos discutiendo en los próximos minutos. Diversas investigaciones han determinado lo vulnerable en que han sido los controles internos dentro de la Fuerza Armada para custodiar el armamento militar. La Fiscalía General de la República reportó en 2011 alrededor de 9.000 granadas extraviadas. Recientemente, la labor periodística detalló sobre el tráfico ilegal de armamento militar a través de armerías y el lavado de matrículas en el registro de armas de la Fuerza Armada. La misma institución castrense ha reconocido el extravío de armamento militar. Dentro de estos, 4 ametralladoras M60 del año pasado, que podrían coincidir con las 3 encontradas recientemente en Ahuachapán. Hoy por eso nos interesa analizar la estructura de controles internos de la Fuerza Armada y la importancia de su labor para evitar que armas del Estado terminen en manos del crimen organizado. Por eso me da mucho gusto recibir en este espacio de entrevista al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés. Ministro, bienvenido. Saúl, gracias y un saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizan por este canal. Gracias a usted por su tiempo y atender a este medio de comunicación, ministro. Bueno, antes de empezar con el análisis interno de la Fuerza Armada, a mí me gustaría saber, ¿se ha logrado determinar si estas 3 ametralladoras M60 que fueron encontradas la semana pasada en Ahuachapán responden a estas otras 4 que fueron declaradas robadas, ministro? ¿Ya se ha determinado algo sobre esto? Sí, en realidad los números de serie de estas ametralladoras coinciden con las ametralladoras que nosotros extraviamos, que fueron sustraídas de un almacén del Regimiento de Caballería en junio del año pasado. Y aprovechaba la oportunidad para dar las gracias al esfuerzo conjunto que la Policía Nacional Civil, a través de la DECO y junto con la Fiscalía, lograron recuperar estas granadas. Nosotros hemos estado también, nos hemos agregado a esta investigación porque nos hace falta todavía una ametralladora. Correcto. Pero esto nos da a nosotros mucha satisfacción, aunque estas ametralladoras que perdimos no son ametralladoras normales, son ametralladoras que para usarlas deben de estar montadas en una plataforma y de preferencia en un vehículo o una posición fija. Es decir, no son ametralladoras que tú te las puedes poner al hombro y disparar desde ahí. Correcto. Pero igualmente son peligrosas en manos de los criminales. Ministro, sobre este caso tenemos entendido que un oficial y 2 soldados fueron capturados. ¿Usted nos confirma si estas personas están ahora, en qué situación judicial se encuentran y si otras personas se incorporaron más capturadas respecto a la fuga de estas, al robo más bien de estas 4 ametralladoras? Sí, en realidad hay un soldado que fue capturado inicialmente y él acusó a un mayor de que el mayor lo había conminado a entregar estas ametralladoras. No obstante, la Fiscalía ha tomado el caso y lo ha declarado en forma reservada, por lo tanto yo no puedo dar mayores detalles. Pero en este momento no hay ninguna captura. Es decir, el juicio sigue, pero no hay gente capturada por este caso. O sea, están siendo procesados, mas no están guardando prisión. Sí, la investigación está en curso y está en manos de la Fiscalía, pero no hay personas detenidas en este momento. Ahora, ministro, ¿me explica cómo es que estas 3 personas que están involucradas en este proceso logran extraer armas de la bodega de la Fuerza Armada y llevarlas hacia afuera para tráfico con particulares? ¿Cómo se hace este proceso? Mira, primero quiero decirte que este es un caso aislado. En la Fuerza Armada nosotros durante 6 años hemos extraviado 17 fusiles, de los cuales ya recuperamos 2 fusiles. Si nosotros consideramos que los países que tienen frontera con El Salvador, uno de ellos en 6 años extravió más de 7.000 armas y otro casi 3.000 armas, en realidad es poco lo que nosotros hemos perdido. Eso dice mucho de los controles que tenemos en nuestros resguardos y en nuestros almacenes, porque ningún sistema de protección es totalmente seguro y puede ser siempre vulnerado. Nosotros pensamos que las pérdidas que tenemos han sido mínimas. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que había un oficial que tenía la responsabilidad de resguardo del armamento en un almacén. Él tenía la llave y la llave la había dejado en su pabellón. Y a ese pabellón, es decir, el cuarto donde vive, tuvo acceso el ordenanza de él.
Entonces la ordenanza sustrajo la llave y abrió el almacén y le entregó supuestamente estas ametralladoras a un mayor. Y este mayor la sacó fuera de las instalaciones. Eso no lo hemos comprobado, es la declaración que dio el soldado. Como te decía, el caso en este momento está reservado y yo no puedo dar mayores detalles sobre la investigación. Ministro, usted señala que El Salvador, respecto a sus países vecinos, ha tenido un mejor control del armamento en su custodia y ha señalado de casos aislados. Sin embargo, la Fiscalía determina alrededor de 9.000 granadas extraviadas de la Fuerza Armada. Hablamos también de investigaciones que destacan un lavado de matrículas de armas en nuestro país a través del registro de armas de la Fuerza Armada. Es decir, algo está pasando dentro de los controles internos que no está siendo del todo controlado. Sí. Bueno, estás hablando de un caso que sucedió en el año 2011, en donde se hizo una inspección fraudulenta en algunos almacenes nuestros para determinar los explosivos, las granadas y la munición que estuvieran obsoletas y que podían significar un peligro para esos almacenes y que deberían de ser sustraídas de allí y llevarlas a un polígono a ser destruidas. Ahí es donde se nos infiltró el crimen organizado y reclutaron a algunos elementos que eran encargados de destruir esas granadas. Ellos fueron al polígono, simularon que iban a destruir las granadas, destruyeron algunas. O sea, no se puede asegurar que fueron 9.500. Eso nunca lo pudimos nosotros saber. No obstante, recuperamos un poco más de 1.000 granadas que estaban enterradas. Pero después de que fueron supuestamente destruidas esas granadas y quedaron escondidas en la noche, llegó personal a recogerlas. Nunca supimos en realidad cuántas granadas se llevaron. Lo que sí es pudimos detectar esa red, nosotros, la Fuerza Armada la detectó y la pusimos a la orden de la Fiscalía. Esas granadas no se iban a quedar aquí en el país, esas granadas iban con destino a los carteles de México y creemos nosotros que algunas de estas salieron para los carteles mexicanos. Allí fallamos nosotros definitivamente en nuestros controles, nos engañaron porque en la zona donde destruyen estas granadas nadie puede llegar más que los explosivistas. El crimen organizado penetró estos explosivistas y estos son los que le estaban proporcionando esta granada. Pero te digo, estos son casos totalmente aislados. Encontramos esa célula, la pusimos a la orden de la Fiscalía, algunos de ellos están detenidos, otros han quedado en libertad. Sin embargo, la Fiscalía ha apelado y el caso no está cerrado. Quiero ya dedicarme en unos minutos a sus valoraciones sobre la justicia militar como tal y también cómo han actuado las otras instancias en el país. Ahora hay un punto, porque usted señala, si bien podemos hablar de casos aislados, son casos donde altos mandos militares han sido el nexo y lo que ha permitido que las armas puedan salir sin mayor control, porque precisamente son esas personas con poder de decisión quienes las sacan. ¿Eso no plantea al Ministerio de la Defensa una discusión sobre cómo mejorar y tener controles incluso mejores horizontales entre sus mandos de poder? Sí, bueno, primero quiero decirte que no son altos mandos militares los que han estado involucrados en este tipo de actividades. ¿Quienes están al tanto del registro de armas no son altos? Yo me estaba refiriendo al tema de las granadas y al tema de los fusiles. En el registro de armas hay un caso abierto que no tiene que ver con el tráfico de armas, sino que tiene que ver con la venta de 6, 7 fusiles en forma irregular, ¿verdad? Que se le vendieron a personas civiles alterando la serie de los fusiles. Es decir, aquí no hay que confundirse, ese no es tráfico, ¿verdad? Es una venta, la Fiscalía lo califica como comercio de armas en depósito. Es decir, alguien se valió de su puesto ahí para alterar serie de fusiles y los vendió. Estamos hablando de 6, 7, 8 armas. Pero por más que finalmente termine con una vía legal la compra, ministro, ha salido de armamento del Estado en manos de particulares y eso no es regular. No necesariamente armamento del Estado. Algunos de estos fusiles eran fusiles que habían quedado y estaban en resguardo de nuestra institución de la época de la guerra, no necesariamente pertenecían a los inventarios de la Fuerza Armada, y es donde alguna gente se confunde, porque cuando en el ámbito civil se habla de armas de uso privativo de la Fuerza Armada, la gente piensa que pertenecen a los inventarios nuestros y no ha sido así. Es decir, con excepción del tema de las granadas, no tenemos nosotros ninguna información
que nos indique que hay tráfico de armas de nuestros almacenes hacia el crimen organizado. O sea, no tenemos nada comprobado de eso. Sin embargo, ahora, quiero agregar algunas cosas, y es que después de esas experiencias hemos nosotros redoblado las medidas de seguridad en nuestros almacenes. ¿Qué se ha hecho, de tal manera que hemos incorporado tecnología, hemos reforzado barrotes, hemos blindado puertas, hemos puesto cámaras, de tal manera de hacer mucho más difícil que nos vulneren nuestro sistema de seguridad para el resguardo del armamento que tenemos nosotros en nuestros almacenes. La depuración de figuras, de personas que tienen poder de decisión dentro de los espacios de control de la Fuerza Armada, ¿se ha planteado como una solución posible también para mejorar los controles internos, ministro? No, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo revistas en forma periódica. Por ejemplo, en las unidades militares yo he girado la orden al Estado Mayor que deben de realizarse revistas semanalmente para verificar hasta el último cartucho y los inventarios que nosotros tenemos, de tal manera de detectar algún faltante si lo hubiera en el momento propicio e iniciar rápidamente una investigación. Después de estos casos que tú has mencionado, no hemos tenido nosotros otro problema de pérdida de armamento. De esos 17 fusiles que yo te hablé al principio, que se habían extraviado la Fuerza Armada, no todos ellos se extraviaron de nuestros inventarios o de nuestras unidades militares. Algunas veces los oficiales sacaban su fusil de equipo y iban, por ejemplo, a Metrocentro y lo dejaban en el baúl del carro, les abrían el baúl y se lo robaron. 3 o 4 armas se perdieron de esa manera. Pero quiero decirte otra cosa. El oficial que pierde un armamento no solamente recibe un correctivo, sino que tiene que pagarlo. Por lo tanto, el oficial tiene que ser celoso de las cosas, del armamento de inventario que le ha sido asignado. O sea que no es que un oficial va a andar vendiendo su fusil en 300 o 400 dólares, si tiene que pagar el valor completo de un fusil, que es arriba de los 1.700 dólares. Ministro, usted expresa una indignación y también la mayor decisión de pena contra todos aquellos elementos de la Fuerza Armada que saquen armamento que debería estar en custodia de la Fuerza Armada y que se destine a particulares. Su análisis sobre la justicia militar como tal, porque en esta instancia hemos conocido que muchos casos han quedado libres y a la hora que la Fiscalía apela y dice entonces que se le remita a una instancia civil, este caso tiende a caerse porque sería un doble juicio hacia una misma persona. ¿Cómo está analizando usted las instancias judiciales para el tratamiento y pena de ese tipo de casos? Sí, es que mira, no hay que confundirse. La instancia militar comienza la investigación. Y hay un momento en que esa investigación se termina cuando se tipifica como delito. Y este pasa al ámbito común y eso lo retoma la Fiscalía. O sea que la justicia militar lo que hace es las investigaciones iniciales. Una vez terminan las investigaciones iniciales, estas pasan al juzgado de primera instancia militar, que quien dirige el juzgado de primera instancia militar es un juez que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Y él es el que se entiende con la Fiscalía. Es decir, ya es la autoridad civil la que se encarga de desarrollar el caso. Entonces, algunas veces la gente se confunde y cree que esos casos se pierden en los juzgados porque la justicia militar es débil. No, esos casos son ventilados por la justicia civil y es la Fiscalía la que tiene que sustentarlos. Pero en el proceso de investigación inicial, que es el proceso que se inicia en una instancia de carácter militar, ¿a usted le parece que están teniendo una manera imparcial y una manera correcta de investigar hacia elementos militares? Sí, definitivamente que lo es. Lo que pasa es que en algunas oportunidades hemos cometido nosotros algunos errores que han dificultado a la Fiscalía su trabajo, en el sentido de que no hemos cumplido con todos los derechos que tienen las personas imputadas, ¿entiendes? ¿Verdad? Es decir, si tú capturas a una persona y no le lees tus derechos, el juicio se te puede caer por eso. Entonces, algunas veces hemos cometido algunos errores de tecnicismo que ya se corrigieron y eso muchas veces dificulta a la Fiscalía presentar los casos como deben de ser, ¿verdad? Pero la participación de la instancia militar es mínima. Investigaciones iniciales que no tienen verdaderamente una fuerza, sino que solamente le dan elementos de juicio a la Fiscalía para fortalecer ellos su investigación.
Muy bien. Ministro, usted como máxima autoridad del Ministerio de la Defensa y la Fuerza Armada tiene, y le preguntaba sobre las propuestas para poder mejorar los controles internos, porque en la policía hemos conocido experiencias, por ejemplo, de una inspectoría que busca ahora ser mucho más independiente bajo la figura policial y ahora forma parte del Ministerio de Seguridad Pública, una inspectoría que sí tiene un control de una manera mucho más horizontal y un tanto desligada de la Policía Nacional. La misma figura no podría funcionar en el caso de la Fuerza Armada, una inspectoría que pueda ser desligada de la institución y que pueda tener un control mucho más estricto sobre lo que está sucediendo en casos que usted ha mencionado aislados, pero que tienen una importante repercusión respecto a la fortaleza de la institución. Yo creo que no, nosotros no hemos detectado esa debilidad en la Inspectoría General de la Fuerza Armada, todo lo contrario. ¿Usted respalda esa labor? Sí, yo respaldo esa labor. Y la Fiscalía ha estado funcionando bien y nos ha ayudado a resolver una serie de casos. No hay ningún problema de coordinación entre el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el Ministerio de la Defensa y la Inspectoría General de la Fuerza Armada. Hemos trabajado en forma excelente y coordinada. Perfecto. Ministro, yo quiero ir cerrando este tema y me gustaría una respuesta contundente nuevamente para reiterar sobre estos casos que hemos mencionado. Armas que tuvieron que haber sido destruidas, granadas específicamente, que al final no lo hicieron y terminaron desaparecidas de las bodegas de la Fuerza Armada misma. Hablamos también de armas que fueron vendidas por unidades de élite que terminaron en otros espacios en Honduras, por ejemplo, en San Pedro Sula, se ha determinado en diversas investigaciones. Armas que terminaron en armerías legales para venta de particulares. ¿Qué se está haciendo desde la Fuerza Armada nuevamente para que estos casos que usted ha mencionado como aislados no vuelvan a suceder y no se repitan de manera sistemática? Bueno, yo te he dicho que hemos nosotros aumentado los controles, estamos haciendo investigaciones de personal para determinar la confiabilidad de las personas que van a entrar a trabajar en la Fuerza Armada. Tanto el personal administrativo como el personal que entra de recluta, les hacemos una serie de exámenes psicológicos y cuando hay sospechas, inclusive utilizamos el polígrafo. Cuando tenemos sospecha de alguien que ya está dentro de la Fuerza Armada, igualmente hacemos investigaciones, también usamos el polígrafo con ellos. Y como te digo, después de estos casos ya no hemos tenido otros problemas. Pero yo te quiero corregir una cosa. Cuando tú hablas de armamento que ha sido encontrado en Honduras, el único armamento que nosotros sabemos que ha sido encontrado en Honduras fueron unos cohetes tipo Lowe, correcto, ¿verdad? Y pensaron que venían de nuestros inventarios porque los lotes de esos cohetes Lowe, que son armas antitanque, coincidían con los lotes que nosotros teníamos aquí en El Salvador. Pero ese número de lotes que nosotros teníamos no solamente lo tenía El Salvador, sino que hay otros países del área que también tenían el mismo número de lotes. Es decir, podían venir de los inventarios nuestros, ¿verdad? O podían venir de inventarios de otros países. Por lo tanto, nunca se pudo llegar a la certeza de que esos cohetes Lowe, esas armas antitanques que se encontraron en Honduras, verdaderamente pertenecían a nuestros inventarios. Porque esas armas no tienen un número de serie como tiene una pistola que le identifica y es su nombre de nacimiento. No, solamente tienen el número de lotes que significa dónde se fabricaron, cuántos se fabricaron y el país donde se fabricó. No te dice nada más. Muy bien. Ministro, vamos a dejarlo con esa intervención. Yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Hay otros temas donde la Fuerza Armada está involucrada, las áreas de seguridad pública, por ejemplo, actualmente. Quisiera que hagamos un repaso de este desempeño al frente de estas tareas. Ministro, nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Enseguida volvemos y seguimos conversando con David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. David Munguía Payés, ministro de la Defensa, se encuentra con nosotros. Ministro, ¿ya ha hecho usted valoraciones respecto a esos señalamientos, respecto a los controles internos en la Fuerza Armada? Ya ha quedado eso consignado. Hay otro punto. La Fuerza Armada está apoyando las tareas de seguridad pública en nuestro país. Usted es una persona que desde el 2009 está en altos cargos del Gabinete de Seguridad en nuestro país. Me gustaría conocer su opinión respecto a la estrategia que se está implementando actualmente de parte del gobierno para atender la problemática de la delincuencia. ¿Le parece que hoy estamos atendiendo a un abordaje integral del fenómeno, ministro? Sí, definitivamente, el señor presidente de la República lo ha dicho. Este es un tema muy complejo, el de la delincuencia, que tiene una cara delincuencial, pero también tiene una cara social que tiene que ser atendido. De allí el abordaje que tiene que ser también integral. Es decir,
sabemos que la pobreza, la marginación genera delincuencia y genera violencia, por lo tanto tiene que haber un abordaje para neutralizar esas raíces, pero igualmente es necesario la represión del delito. Hoy las estrategias que ha diseñado nuestro gobierno están relacionadas precisamente con ese abordaje integral y se ha decidido hacer una lucha frontal en contra de la delincuencia. Pero sobre esos temas tal vez a mí no me corresponde hablar mucho, porque la labor de la Fuerza Armada es coadyuvante a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional Civil. Es decir, la responsable directa de la seguridad aquí en el país es la Policía Nacional Civil. Nosotros lo que hacemos es colaborar con los planes de ellos. Nosotros no decidimos qué es lo que hacer, cómo hacerlo, ni dónde lo vamos a hacer. Es la policía la que decide eso y nos pide a nosotros que colaboremos con ellos en esas tareas. Le preguntaba porque es importante destacar, la Procuraduría de Derechos Humanos recientemente habló de 3 jóvenes desaparecidos en Armenia vinculados a las labores de la Fuerza Armada en ese municipio. ¿El ejército está teniendo un control respecto a cómo está abordando el ataque a la delincuencia en los territorios, ministro? ¿Eso se está garantizando por parte del ministerio que usted conduce? Bueno, nosotros lo estamos haciendo y el tema de derechos humanos siempre está presente. Fíjate que en la Fuerza Armada nosotros tenemos diferentes capacitaciones y cursos periódicos, siempre el tema de derechos humanos ahí está presente. Hoy que estamos colaborando con la policía en las labores de seguridad, abundamos en clases y capacitaciones a nuestros elementos para que conozcan verdaderamente la labor policial, porque gran parte del esfuerzo de la Fuerza Armada está precisamente orientado a ayudar a la seguridad pública. Se van a cometer errores, porque los soldados son humanos también, y muchas veces en el fragor de los enfrentamientos se pueden cometer algunos errores, voluntarios o involuntarios, y nosotros siempre estamos ahí pendientes a corregir eso. Muy bien. Ministro, hemos hablado de derechos humanos. Un tema importante es que el próximo sábado tenemos la beatificación de Monseñor Romero, la relación de la Fuerza Armada también en torno a este importante evento. Me gustaría conocer sus impresiones y algunas declaraciones respecto a esto. Bueno, primero me gustaría comenzar con lo siguiente. En la década de los 70 y 80 la Fuerza Armada estuvo muy vinculada con Monseñor Romero. Monseñor Romero era un guía espiritual, y era un referente y un paño de lágrimas para todos. Él en realidad en esa época no, y nunca fue una persona revolucionaria o un obispo de derecha, sencillamente era un pastor. Y muchos oficiales de la Fuerza Armada llegaban a consultar con Monseñor Romero. Inclusive los oficiales que se aglutinaron en un movimiento que se llamó la Juventud Militar iban a consultar con Monseñor Romero, ¿verdad? Monseñor Romero tenía 2 sobrinos en la Fuerza Armada, que uno era cadete y el otro era ya oficial. Es decir, había un vínculo entre Fuerza Armada y Monseñor Romero y nosotros teníamos mucho respeto por él. Ahora bien, hoy estamos nosotros acompañando ese espíritu religioso y católico, ese júbilo, para celebrar la beatificación de Monseñor Romero. Ese júbilo está en el espíritu de todos los soldados salvadoreños y estamos coadyuvando los esfuerzos que está haciendo la Policía Nacional Civil, de tal manera que en estos actos de beatificación se garantice totalmente la seguridad. ¿Qué está haciendo la Fuerza Armada? Bueno, primero vamos a tener unidades de honores para hacerle los honores a los dignatarios que vengan. ¿Cuántos elementos son en total los que pone en función la Fuerza Armada? Bueno, mira, la Fuerza Armada está totalmente abocada a esto. Es decir, tenemos en este momento más de 7.000 efectivos en todo el territorio nacional que de alguna manera coadyuvan al esfuerzo. Pero aquí, particularmente en el área de San Salvador, vamos a emplear aproximadamente 380, casi 400 elementos. Porque vamos a prestar seguridad a lo largo de toda la carretera de Comalapa. Vamos a prestar seguridad también desde el Parque Cuscatlán hasta el Redondel Maferrer, donde va a haber gente y van a haber acumulación de personas que van a estar involucradas para presenciar los actos de beatificación. Vamos a tener también fuerzas de reserva, de reacción,
por si hubiera algún problema no previsto en este momento, y particularmente el Estado Mayor Presidencial se va a encargar de la seguridad de los dignatarios que vengan en el momento que ellos se desplacen y también en los lugares donde ellos se albergan, es decir, en los hoteles. Muy bien, es decir, la Fuerza Armada estará muy activa respecto a la cobertura de seguridad en este evento, ministro. Sí, la Fuerza Armada y el alto mando de la Fuerza Armada va a estar ahí también ese día, pendiente. Vamos a establecer un puesto de mando de donde vamos a estar monitoreando todas las actividades que se están desarrollando en relación a esta beatificación. Excelente. David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional, para nosotros será importante poder conocer su opinión respecto a estos temas que involucran a la institución que usted dirige y por supuesto temas de coyuntura como este importante evento de beatificación. Le agradezco mucho su tiempo, muchas gracias, ministro. Saúl, y gracias a los salvadoreños que nos sintonizaron en este momento. Muchísimas gracias, ministro, y también a ustedes que estuvieron pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11, mañana a las 7 de la mañana y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Tenemos más noticias. Antes, hacemos una pausa.